Ahora estamos bajando una cueva. Está bastante resbaloso los escalones. Obviamente se ve súper. En mi opinión, hacer una hora y cuarto de fila para estar 3 minutos allá abajo no lo recomiendo. En el día de hoy nos levantamos súper temprano porque queremos visitar la increíble ciudad de San Diego. San Diego es una ciudad en el estado de California que está localizada en la costa del Océano Pacífico, establecida en julio 16 del año 1769 y con una población en el año 2020 de un poco más del 1.000.000 de habitantes, convirtiéndola en la octava ciudad más poblada de todos los Estados Unidos. El viaje nos tomó aproximadamente 3 horas y tuvimos que hacer una parada rápida para echar gasolina. Por cierto, la gasolina está súper cara en California. Una vez que llegamos conseguimos parqueo súper rápido por un precio de $30 por todo el día. Muy buenos días mi gente, bienvenidos a un video más en nuestro canal de viaje con los Robertos. Nosotros somos Roberto y Roberto. Hoy estamos desde San Diego, que es un lugar que queríamos visitar en este viaje a California, y vamos a estar mostrándoles todos los lugares bonitos, las mejores vistas, qué animales podamos ver y alguna otra atracción que nosotros pensemos que sea bueno mostrarles. Por favor no se olviden suscribirse, comentar, dar like, eso nos ayuda bastante y nos gusta ver los comentarios y las opiniones de ustedes acerca de nuestro trabajo, y nos seguiremos viendo. Lo primero que hicimos cuando salimos del parqueo fue hacer esta fila gigante que era justo al frente del parqueo y era para bajar a una cueva. Ahora estamos bajando una cueva. Está bastante resbaloso los escalones. Obviamente se ve súper oscuro, pero estamos bajando con cuidado. Pero sí están bien mojados y resbalosos los escalones. Fueron 143 escalones si no me equivoco, y esta es la vista desde abajo. Y nos acabamos de encontrar un amigo aquí abajo en la cueva. Ahí está tomando una siesta. Súper grande. Bueno, parqueamos hace aproximadamente 1 hora y media en un parqueo aquí cerca de donde estamos. El parqueo sí estaba un poquito caro. Fueron $30 por el día entero. Fue súper fácil encontrarlo y súper fácil parquear, había bastantes espacios. Lo primero que hicimos fue hacer una fila de aproximadamente 1 hora y 15 minutos para entrar a una cueva. Una atracción que no teníamos en la lista, pero estaba frente al parqueo y había muchísima gente haciendo fila para verlo. Por eso decidimos hacer la fila. Ya como les digo, fue 1 hora y cuarto. La entrada fueron $10, somos 4 adultos, fueron en total $40. Estaba súper bonito. Abajo vimos un león marino como durmiendo. Estaba bien bonito. En mi opinión, hacer una hora y cuarto de fila para estar 3 minutos allá abajo no lo recomiendo. Si no hubiera fila, sí es bonito bajar, tirarse unas cuantas fotos con el mar atrás. Pero hacer 1 hora y cuarto de fila no tiene sentido. La hicimos porque pensamos que iba a ser más interesante y iba a ser más largo el recorrido, pero no fue así. Pero bueno, igual valió la pena bajar y nos tiramos un par de fotos y eso fue lo que hicimos. Algo que se ve muchísimo aquí son los leones marinos, y como ven hay personas haciendo fila allí para verlos, para tirarle fotos. Los leones marinos están de este lado
Igual en el mar se pueden ver varios de este lado y otro. No sé si se puede ver bien. Y bueno, como les dije, ahí está la gente haciendo fila para bajar a verlos. Este lugar está súper bonito. Estos edificios me imagino que son como hoteles. Hoteles que por cierto tienen tremenda vista de todo el mar y de ese lado de la ciudad. Está súper bonito. Pensé que la fila era para eso, pero no. La gente simplemente está bajando por ahí. Bueno, ya bajamos a ver los leones marinos. Se ven súper cerca. Están súper cerca, la gente se acerca bastante y ellos están tranquilos como si no estuviera pasando nada. Una cosa que les quería dejar saber es que cuando vas a bajar hay un cartel que dice que no deberían de acercarse a los leones marinos y la gente no respeta esas cosas. La gente está bien cerca de ellos y entonces tú notas que ellos como que se incomodan un poco y se van alejando de la gente, pero está bien bonito porque tiene una interacción en su hábitat natural. Lo que sí deberían de respetar las reglas, pero bueno, así somos. Estos leones marinos californianos son nativos del norte de América. Es una de 6 especies de leones marinos. Los varones son más grandes que las hembras y tienen un cuello más ancho. Son particularmente inteligentes y se les puede entrenar. Y bueno, ya vieron esos animales impresionantes. Justo al lado de ellos hay una playa donde literalmente los puedes ver bañándose al lado de la gente. Hay muchísima gente en la playa, la gente se está bañando, no sé realmente cómo lo hacen. El mar debe estar bien frío, no hace frío ahora, tampoco hace calor, pero el mar sí debe estar bastante frío. No entiendo la gente cómo soporta el agua a esa temperatura. Les voy a enseñar para que vean la cantidad de gente que hay en la playa ahora mismo bañándose. Y no solo el frío, el oleaje está bastante potente. Pero bueno, hay gente atrevida. A unos 20 pasos más o menos así desde la playa donde están los leones marinos se encuentra un lugar que se llama La Joya Point, que es como un mirador pequeño y creo que vale la pena visitarlo porque está ahí mismo literalmente al lado de la playa y tiene una vista espectacular de la costa. Ahora mismo lo voy a grabar para que vean. De aquí también se pueden observar los leones marinos o las focas, no sé la diferencia en realidad si sean leones marinos o focas. Y viste qué bonito acá, muy bonito. El modelo este más bonito todavía. Bueno, en el lugar que les mencioné que estaba una linda vista del mar, con los leones marinos, habían 2 señoras que tenían un puesto como buscando donación para ayudar a esos leones marinos a tener un mejor hábitat acá en la playa. Y también estaban dando esto por una donación de $15 cada uno. Quise coger uno y acá, no sé si sepan, pero hay una diferencia. Uno es un león marino y uno es una foca. Y yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a ellas que me explicaran más o menos cuál es la diferencia. Y me dijo que el león marino es de piel más oscura, tiene como una cabeza tipo un perro. Y la foca o el seal es más redondo. También me dio un dato bien importante ahora mismo, y es que ahora en el tiempo de mayo-junio es cuando los leones marinos tienen a sus bebés y en agosto es cuando empieza el tiempo de aparear. Toman alrededor de 9 meses, como casi igual, similar a los humanos en dar a luz y tener a su bebé. Un dato muy importante que no tenía ni idea que era así de esa manera. A lo largo de toda la costa hay como unas cabañitas donde la gente se puede sentar como a descansar y eso les voy a enseñar. Es como esa cabañita que está ahí, verde. Aquí en este lado ya hemos caminado un poquito, como unos 15 minutos, y en este lado también
hay una playa pequeña donde igual hay bastante gente bañándose y tomando el sol. Ahora caminamos hacia esta playa para ver si veíamos algún CEO, pero no hay. Creo que son las focas, no hay ninguna. No sé si no es la temporada o no sé, pero bueno, no hay ninguna. A lo mejor es por la cantidad de gente, aunque no creo, porque los leones marinos estaban rodeados de gente y no les molestaba, pero no sé. Bueno, ya son casi las 3 de la tarde, faltan aproximadamente 5 minutos y vamos a ir a echarnos algo en el estómago, a almorzar algo. Vimos un restaurante, hay muchos restaurantes, yo estaba buscando en Google, están cerrados hasta ahora, no sé por qué, no sé si es me imagino que sea por el día feriado que es hoy. Pero bueno, estamos yendo a un restaurante que está cerca de aquí, está a unos 9 minutos caminando y es el único que encontré abierto. Pues vamos a ver qué tal la comida y ya les estaré mostrando qué es lo que comemos. Bueno, acabamos de comer ahora mismo en este restaurante que se llama José's. Es un restaurante de comida Tex-Mex. Estaba mi comida súper rico. Este restaurante está a unos 3 minutos caminando de la playa. Los precios son un poquito altos, pero porque está en un lugar turístico. Si no fuera un lugar turístico, estuvieran mucho más bajos. Cabe decir que los platos son bastante comida, mucha comida para una sola persona. Yo, por ejemplo, me pedí un burrito, yo soy de comer bastante, y un burrito no me lo pude comer completo, me comí solo la mitad. El burrito tenía el precio de aproximadamente unos 20, 22 dólares, eso está bien alto para hacer un burrito, pero 2 personas pueden comer por un burrito y estarían completamente llenos. Bueno, ahora rentamos para andar por aquí, por San Diego, estas bicicletas que se llaman Wheels. Esto descargas una aplicación, ella tiene aquí un código QR code que puedes escanear y te va a llevar a la aplicación. Y si ya tienes la aplicación, para poder encenderla también tienes que escanear el QR code. Estas las vimos más económicas que otras que hemos montado antes. Son súper cómodas porque estas tienen asientos, o vas sentado, no tienes que ir parado. Es el sistema un poquito diferente a las que vas parado, pero es mucho más cómodo. Y bueno, vamos a andar por aquí. No puedo filmar obviamente porque me podría caer. Tienes que tener las dos manos en el volante y con la mano derecha es con la que se acelera. Los veo en un rato. Bueno, otra manera de transportarse. Nosotros somos un poquito vagos. Esto lo inventaron para nosotros, porque así podemos andar por toda la ciudad, o bueno, las áreas que están permitidas, porque generalmente ellos tienen como un espacio que es donde se puede montar. Pero bueno, esta es otra opción para conocer la ciudad más rápido y, ¿sabes? No pierdes tanto tiempo. Nos vamos. Bueno, ahora sí vinimos a un lugar más cerca del downtown de San Diego. Esta es una playa que queda bien en medio de San Diego. Está a unos 20 millas de donde primero estábamos, que se llamaba La Joya, a una media hora en carro. Y vinimos a esta playa específica que se llama Coronado. Coronado Beach está en la zona de Coronado. Tuvimos que cruzar un puente que Roberto va a estar poniendo imágenes de lo más bonito. Y hay un hotel bien emblemático que vamos a tratar de filmar a ver cómo queda.
Esta playa tiene un espacio de arena bien grande de lo que es la calle, a donde empieza la playa hasta donde llega el agua. Bastante grande. Voy a estar mostrando ahora mismo lo que es la distancia para que ustedes vean. Tiene bastante área para jugar voleibol y muchas otras áreas comunes acá. Miren lo que estaba hablando, los carros se parquean al lado de la carretera, de aquel lado allá, y todo esto es arena, gente jugando, áreas comunes para la gente sentarse, baños acá, y el agua está mucho más allá. El espacio es bien amplio, especialmente ahora que por el lío de lo que pasamos, a quien no quiere estar muy conglomerado entre otras personas, puede simplemente alejarse del grupo y estar solo. Algo que se puede notar es esto, mira, esto es muy importante cuando hay turistas, porque muchos turistas vienen a ver la playa, no a bañarse, y andamos en zapatos, y desde que desde donde termina la calle hasta literalmente unos pasos del agua, se encuentran estas aceras de goma, donde la gente puede, obvio los turistas no vienen a bañarse, caminar, y también, como acaban de ver, accesible para las personas que traen carritos y neveras. No tienen que estar corriéndolas por la arena. Ahora salimos acá de la playa. No estamos con hambre porque comimos hace poquito lo que le enseñamos en un lugar mexicano, pero no sé ustedes, pero a nosotros, por lo menos a mí, yo necesito el café por la tarde igual. El café es algo que es muy necesario en la vida mía y estamos buscando por lo menos un Starbucks a ver si quieren hacer un expreso o tendremos que comprar algún café. Pero quería enseñarles que este pueblo acá de Coronado, donde está la playa, me imagino que se llama Coronado también el lugar, tiene unas casitas muy bonitas. Es una casita bien playera, bien rústica, y es una zona bien tranquila, no hay mucho movimiento de personas en la calle. Un lugar bien bueno. Si yo viniera aquí de visita para estar en la playa, como un beach house o unos días en la playa, definitivamente yo eligiera Coronado. Tú notas mucho aquí en las casas afuera que tienen los jardines muy bonitos. Por ejemplo, esta tiene muchas rosas sembradas, ya florecidas afuera. Y no es esa, son todas, mira que es allá. De verdad que es un espectáculo. Quien le guste las flores, esto es el mismísimo paraíso. Mira esto. Mira estas acá. En fin, muy bonito todo. Bueno, y para concluir este video nos alejamos un poco de la playa, está como unos 15 minutos, unas 8 millas desde la playa donde estábamos, y vinimos a ver este hermoso graffiti o arte del nombre San Diego, que está muy bonito, muy recomendado, en una zona bien tranquila, no hay nadie para tirarse fotos, solamente estábamos nosotros, y muy buena conclusión para este viaje, este paseo por San Diego, que nos encantó San Diego, esperamos volver pronto. No olviden suscribirse, darle like al video y comentar, eso es súper importante para poder crecer en esta plataforma. Se los agradecemos muchísimo. Nos vemos en la próxima aventura.